Adelante, Juan Carlos. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo a esta nueva reunión que nos convoca. Todos aquellos que quieran sumarse, le pasan los datos a Alejandro y con gusto participarán de estas reuniones para provecho de todos En los comentarios, pueden. en los comentarios. Eh, bueno, yo en la semana recibí una consulta de Alejandro sobre el tema, digamos, de esto de la intercesión de los santos o de la relación de los santos con los humanos, cómo esa experiencia se vivía dentro del ámbito católico, ¿no? Por eso me voy a referir brevemente a eso y después voy a hacer una pequeña oración que tiene que ver con eso. Este, eh, en- Dentro de lo que es la doctrina católica, se nos dice que la iglesia está formada por, obviamente, Cristo, que es su cabeza, los creyentes, los fieles, que estamos en la tierra, y los que ya han partido de la tierra siguen formando parte de la iglesia, tanto aquellos que están en la gloria de Dios como los que están en el purgatorio. Esto del purgatorio es un poco una metáfora muy difícil de entender, pero bueno, que no tiene por qué tener continuidad en el tiempo, porque de hecho el tiempo solamente existe para nosotros los que estamos encarnados en la vida terrena. Fuera de esta vida el tiempo no existe. Como antes de la existencia del universo no había tiempo. El tiempo se creó en el instante cero, la ciencia dice a partir de que surgió el Big Bang. Bueno, entre vivos, la intercesión entre vivos, este, ante el Señor pidiendo por algún hermano, bueno, es muy común, ¿no? Es decir, el ejemplo más paradigmático, si se quiere, es el de Moisés, pidiéndole al Señor que no arrase Sodoma y Gomorra por si primero hay 50 justos, si después hay 45, en fin. Intermedia, pide clemencia, intercede, y lo propio del sacerdote, y todos somos en alguna medida sacerdotes, no consagrados como, digamos, con sotana y todo, pero sí en nuestra función de ser intermediarios entre los hermanos y el Señor. A veces dando un consejo, educando a un hijo, de algún modo somos intermediarios en esa función. Y la relación entre los que estamos en la tierra, a ver, espere que hay un pequeño ruidito acá, espere un minuto. Mi amor. Dale. Bueno, entonces, retomando lo que veníamos hablando, eh, la relación entre vivos y personas que ya no están en este mundo. Bueno, en la escritura hay varios pasajes. Uno de ellos es, por ejemplo, en la transfiguración, cuando los apóstoles dicen que se presentan allí Elías y Moisés, ¿no es cierto? Este, Nosotros, los católicos, creemos que aquellos que están junto a Dios pueden de algún modo interceder en favor nuestro, pueden de algún modo hacernos llegar ayudas. Y esta es una experiencia que tiene que ver con lo humano. A veces personas que han perdido a la madre, una madre muy querida, y que a veces sienten que la madre es como que los ayuda desde algún lugar, ¿no? Que si ellos le claman, le piden, es como que reciben alguna ayuda. Entonces, es cierto que solo Cristo es el mediador para la salvación, seguramente. Sí, quería decir algo. Estoy totalmente de acuerdo. En el tema de lo de la familia, de la madre Sí, o de lo demás. de Cristo. Cristo es Ah, de por Cristo. Cristo es el único mediador en cuanto a salvación. Ahora, los entre santos Dios y nosotros. no van a mediar para la salvación, pero pueden ser intercesores en otras cuestiones, ¿no es cierto? Bueno, es conocido en la experiencia cotidiana católica de los que piden trabajo a San Cayetano, los que piden por el tema de la vista a Santa Lucía, en fin, como que habría cada santo para cada actividad. Eh, y en particular, en la tradición católica, a veces se han producido milagros pidiendo la intercesión de santos que están
junto al Señor, que están junto a Dios, ¿no? Es más, para que alguien sea santificado, declarado santo, se tiene que verificar dos milagros, ¿no? Comprobados científicamente por la Iglesia. Bueno, con esta explicación, nosotros en el ámbito católico pedimos por aquellos hermanos que están en el purgatorio, que es una situación, digamos, de purificación previa al ingreso al cielo. Y ha habido una santa que se llama Santa Gertrudis, se llamaba, ya falleció. Este, esta santa recibió eh, un mensaje de Jesucristo de que quienes rezaran una oración que le dictó Jesucristo, produciría la liberación de 1000 almas del purgatorio, ¿no? Y dentro del ámbito católico nosotros creemos en esa situación de que rezando esta oración ayudamos a almas que no están todavía listas para entrar en la gracia de Dios, en la gracia eterna. Y entonces voy a rezar esa oración que dice así: Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores de la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi propia familia. Amén. Y para concluir esto, yo voy a decir, eh, muéstrale, Señor, tu rostro, y ustedes van a responder, y brille para ellos la luz que no tiene fin. Lo decimos 3 veces, pensamos en los difuntos. Este es el momento de, si tenemos algún difunto, y creemos que nuestra oración puede llevar alivio a esa alma que aún no está en la presencia de Dios, lo rezamos. Entonces, dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz que La no tiene luz que fin. no tiene fin. Dale, Señor, Dale, Señor, el descanso eterno y Y brille dale para para ellos ellos la la luz luz que no que no tiene tiene fin. fin. Dale, Señor, el descanso eterno y Y brille para brille para ellos ellos la luz la que luz no que no tiene tiene fin. fin. Bueno, amén. Amén. Muy bueno, bien. Bueno, hoy vamos a leer las lecturas correspondientes al 1 de agosto del 2025. Las lecturas son el libro del Levítico 23, versículos 1, del 4 al 11, del 15 al 16, 27, 34 al 37. El Salmo 80, 3, 4, 5, 6, 10 y 11. Y el Evangelio, San Mateo 13, del 54 al 58. Muy bien. Entonces, Levítico 1, 23, versículos 1, del 4 al 11, del 15 al 16, 27, del 34 al 37. Sí, incluso Luego, yo acá perdón, no, yo acá sí, tengo que del 34 es la segunda parte del versículo, pero bueno, adelante, adelante. sí, 34b al 37, sí. Exactamente, sí, sí. Después, Salmo 80, 3, 4, 5, 6, 10 y 11. Y el Evangelio, San Mateo 13, 54, 58. Bueno, entonces escuchamos a Juan Carlos con el libro del Levítico 23. Bueno, muy bien. Alguna vez, haciendo comentarios sobre algunas partes de la Biblia, habíamos dicho que en la historia universal de la salvación, con la caída de Adán y Eva, el hombre perdió el vínculo con Dios, ¿no es cierto? Este, eh, Se dice que en el paraíso, antes del pecado original, Adán, veía el rostro del Señor, tenía un cara a cara. Y ahora nos quedó esa nostalgia de querer volver a ver el rostro del Señor, porque
como humanidad lo veíamos en Moisés y luego se perdió. Y esa ruptura en la relación, Dios va a tratar de recomponerla, ¿eh? Por eso va a poner en marcha todo el plan de salvación y se va primero a generar un pueblo para sí y luego a través de Moisés le va a dar herramientas para que se vuelva a lograr una vinculación del hombre con Dios. Por eso a Moisés le explica cómo debe hacer el templo, cómo debe hacer las celebraciones, y le da la ley también, los 10 mandamientos, que son, digamos, intentos de Dios por volver a restablecer la vinculación con el humano. Bien, entonces, dentro de ese contexto del plan divino, tenemos el libro del Levítico, que es un libro donde fundamentalmente se habla de las festividades, festividades religiosas, festividades vinculadas con el Señor, y también las asambleas litúrgicas, el formato, la forma en que Dios quiere que se le rinda culto. Bueno, vamos a la lectura ya, que dice así: el Señor habló a Moisés. Estas son las festividades del Señor, las asambleas litúrgicas que convocaréis en las fechas señaladas. El día 14 del primer mes, al atardecer, es la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes ácimos dedicada al Señor. Comeréis panes ácimos durante 7 días. El primer día os reuniréis en asamblea litúrgica y no haréis ningún trabajo servil. Los 7 días ofreceréis al Señor oblaciones. El séptimo os volveréis a reunir en asamblea litúrgica y no haréis ningún trabajo servil. El Señor habló a Moisés: di a los hijos de Israel, cuando entréis en la tierra que yo os voy a dar y sequéis las mies, llevaréis al sacerdote una gavilla como primicia de vuestra cosecha. Este la balanceará ritualmente en presencia del Señor para que os sea aceptada. La balanceará el sacerdote el día siguiente al sábado. A partir del día siguiente al sábado en que llevéis la gavilla para el balance ritual, contaréis 7 semanas completas. Contaréis 50 días hasta el día siguiente al séptimo sábado y ofreceréis una oblación nueva al Señor. De acá creo que viene lo de Pentecostés, lo de 50, la fiesta a los 50 días de la Pascua. El día 10 del séptimo mes es el día de la expiación. Os reuniréis en asamblea litúrgica, ayunaréis y ofreceréis al Señor una oblación. El día 15 de este séptimo mes comienza la fiesta de las tiendas dedicadas al Señor y dura 7 días. El día de las fiestas, perdón, la aclaración tiene que ver con conmemorar el éxodo antes de entrar a la tierra prometida, los 40 años que estuvieron, esa es el fiesta, cuando vivían en carpas, esa es la fiesta de los tabernáculos. Entonces, el día 15 de ese séptimo mes comienza la fiesta de las tiendas dedicada al Señor y dura 7 días. El día primero os reuniréis en asamblea litúrgica. No haréis trabajo servil alguno. Los 7 días ofreceréis al Señor oblaciones. Al octavo volveréis a reuniros en asamblea litúrgica y ofreceréis al Señor oblaciones. Es día de reunión religiosa solemne. No haréis trabajo servil alguno. Estas son las festividades del Señor en las que os reuniréis en asamblea litúrgica y ofreceréis al Señor oblaciones, holocaustos y ofrendas, sacrificios de comunión y libaciones, según corresponde a cada día. Y no sé si quieren que me permiten un pequeño comentario, que acá están todas las fiestas que se van a celebrar a lo largo de 1000 años
y del cual Jesús va a participar. Muchas veces él va a formar parte. Fíjense que la fiesta duraban 7 días. Por ejemplo, cuando Jesús da el sermón del pan, iba a hablar esa es la fiesta de las tiendas, del Éxodo. Bueno, perdón, eso lo aclaramos después. No, es interesante. Bueno, el Salmo de hoy, Salmo 80, 3, 4, 5, 6, 10, 11. Acompañad, tocad los panderos, las cítaras templadas y las arpas, tocad la trompeta por la luna nueva, por la luna llena, que es nuestra fiesta. Porque es una ley de Israel, un precepto del Dios de Jacob, una norma establecida para José al salir de Egipto. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Amén. Amén. Y ahora el Evangelio de San Mateo 13, del 54 al 58. Muy bien. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaba. Y decía, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a Amén. causa de la incredulidad de ellos. La Amén. famosa frase, nadie es profeta en su tierra, ni Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a hacer el comentario de la primera lectura. Muy bien. Os reuniréis en asamblea litúrgica. No podía faltar las fiestas religiosas como un elemento esencial para el cultivo de las relaciones de los hombres con Dios. El Señor se lo dictó a Moisés, apenas el pueblo de Israel se puso en camino hacia la libertad. Las consecuencias de la esclavitud son tan profundas que se necesita un esfuerzo permanente para liberarse de las antiguas ataduras. Las festividades, como es natural, reunían a las asambleas de gente. Dios mostró a los hebreos 7 fiestas principales que todas ellas van a constituir como una preparación para la fiesta continuada de la nueva alianza. Estas fiestas del pueblo elegido, la Pascua del Señor, de los panes ácidos, de los panes ácimos, de las primicias, Pentecostés, de las trompetas, de la expiación y de las tiendas o tabernáculos. Tabernáculo. Cada una tenía sus tiempos y encerraba su contenido que miraba al pueblo y a la persona con relación a Dios. La Pascua del Señor, que estableció como fiesta para siempre antes de la salida de Egipto. Dios protegió a los israelitas, salvó sus casas marcadas con la sangre del Cordero. La Pascua recordará a todos que se hallaban en camino, sin tiempo que perder, dispuestos a la marcha. La misma, la de los panes ácimos, traerá a la memoria su salida apresurada de Egipto, cuando tuvieron que envolver la masa todavía no fermentada y emprender velozmente el camino. El
festivo de las primicias. Se refería al gesto de ofrendar a Dios los primeros y mejores frutos de la cosecha. Pentecostés o solemnidad de las semanas, 50 días después de Pascua. Era también una fiesta ligada a la agricultura, recordaba de manera especial la ley de Dios entregada a Moisés en el Sinaí. La festividad de las trompetas marcaba el comienzo del otoño, invitaba a la reflexión y al arrepentimiento. La expiación de los pecados, tanto de los sacerdotes como del pueblo, estaban unidos con jornadas de ayuno y reflexión. Sacrificaban animales para purificar con su sangre, entregaban la carne para que se consumiera en un fuego purificador. Las fiestas de las tiendas o de los tabernáculos se celebraba al final de las cosechas de los cereales y de los viñedos. Nadie se presentaba ante el Señor con las manos vacías. La tienda recordaba a los israelitas la morada que los acogió durante tanto tiempo en la marcha hacia la tierra prometida. Las fiestas, sin duda, son como un anticipo o una preparación del año cristiano, que recorremos anualmente, siempre con la mirada puesta en la redención aportada por Jesús. Amén. Amén. Y el comentario del Evangelio: Jesús, autor de milagros y fuente de sabiduría. Aunque los evangelios componen una biografía de Jesús, bien puede afirmarse que acudió con asiduidad a la sinagoga de Nazaret. Estas instituciones albergaban asambleas de judíos piadosos. Las tenía en todas las poblaciones que habitaban, no solamente en Palestina, también en los lugares que formaban colonias en la diáspora o dispersión. Durante años participó en las reuniones sin hacerse notar. Escuchaba las lecturas de la ley antigua, seguía las explicaciones que ofrecían los rabinos y otras personas que se sentían en grado de hacerlo, cantaba salmos e himnos tomados de los libros santos. Alguno pudo fijarse en su compostura, fervor y atento seguimiento. Puede recordarse que a los 12 años se quedó en el templo de Jerusalén. Nos dice Lucas 2, 46, 47. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y preguntando. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y su respuesta. Comenzaba la vida pública, ejerció como maestro en la sinagoga, en la de Nazaret en concreto. El antiguo discípulo llenó de asombros a sus conciudadanos. No les cuadraban 2 cosas: los milagros que obraba y la sabiduría con la que hablaba. Ninguna de las dos correspondía al hijo de José el carpintero, ni al de María, su madre, ni a una persona bien identificada y conocida por su parentela. Para realizar milagros se necesitaba un poder divino. ¿Quién le había dado al hijo del carpintero semejante poder? Para manifestar sabiduría, sin más, se necesitaba aprendizaje, una asistencia a determinadas escuelas, y nada de esto había observado en Jesús de Nazaret. Además, no era cualquier sabiduría, sino especial que salía de sus labios. Esa sabiduría exclamaba.
El pasaje de San Mateo asegura el sentimiento de admiración, de encanto con que reaccionaron semejante auditorio. No tardaron, empero, en pasarse de la maravilla al escándalo, por lo que hacía y decía una persona sobradamente conocida y desconcertada. Jesús no encontró eco en los cercanos que distinguían a lo lejos hasta su timbre de voz. Lo consideraron demasiado suyo para que le diera audiencia y acogida sin recelo. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron, dice Juan 1:11. Al profeta de los nuevos tiempos, a la persona de Jesús, a su poder y sabiduría divina, solo se llega por medio de la fe. Este don se recibe en el subsuelo de la humildad y en la confianza total de Dios. Buen modelo lo tenemos en el santo que hoy se celebra, San Alfonso María de Ligorio, que siguió fielmente a la persona y doctrina de Jesús Redentor. Bueno, esto lo escribió el fray Vito Gómez García del convento Santo Tomás de Sevilla. Y después tengo una pequeña reflexión también sobre el Evangelio de hoy del padre Ernesto María Caro, que dice: ciertamente el lugar más difícil para que nuestro testimonio y nuestro anuncio evangélico sea aceptado en nuestro propio medio, más aún en nuestra propia casa. Ni para el mismo Jesús fue diferente. Generalmente la gente que vive con nosotros no es fácil de convencer. Sin embargo, es ahí donde podemos verdaderamente ser luz, ser modelo. No se trata de imponer, sino de convencer. No, no se trata de acusar, sino de amar. Muchas veces vale más nuestro testimonio de amor silencioso que muchas exhortaciones y amonestaciones, que lo único que consiguen es dividir, generar discordia, sobre todo en la familia, lugar que debe haber paz y armonía. Si experimentamos problemas y no vemos cambios en nuestra propia vida o comunidad, recordemos las palabras de San Pablo: cree tú y crecerá tu familia. Del padre Ernesto María Caro. Amén. 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 Muy bien. Muy bien. Yo estaba pensando, cuando usted, Fernando, leía las fiestas, ¿no? Porque el Pentecostés, que celebramos nosotros también, Sí, antiguamente era la fiesta de la cosecha, en realidad, ¿no? claro. Y o sea que yo me quedé asombrado porque en realidad me di cuenta como que el Señor eligió tal vez esa fecha precisamente porque se celebraba otra cosecha, ¿no? La cosecha espiritual de Jesús, ¿no? De las almas que van a estar eternamente con Él, ¿no? Porque los judíos la celebraban, el pueblo judío la celebraba antes de que la celebre el pueblo cristiano. Y bueno, eso realmente es muy interesante, ¿no? Y aparte, realmente yo quisiera saber, porque esto no lo tengo muy claro, los judíos celebraban creo que 7 fiestas, ¿no? 7 u 8, 7 eran, ¿no? Y hay un conjunto, sí. Hay fiestas más importantes, otras no tan importantes. Bueno, pero digamos más o Las menos cruciales son tres, ¿no? Pero bueno, 3 cruciales. sí. Nosotros, Y después otras más. como cristianos, de todas esas fiestas, yo la que sé, claro, es la Pascua, celebramos Claro, igual que ellos la claro, Pascua, claro. esta fiesta de Pentecostés, que también la celebramos, como ellos. ¿Y cuántas fiestas más celebramos, aparte de estas dos,
igual que ellos, digamos, o más o menos como ellos. ¿Ustedes saben? Mira, yo acá tengo un pequeño comentario donde un poco nos acerca a las fiestas. Yo no lo leí previamente, pero hace mención a las fiestas. Si te parece, lo leo y después lo Bueno, redondeamos un bueno, sí, poquito, sí. ¿no? Bueno, dice así, reflexiones del Evangelio de hoy, ¿no? Bueno, toma del Levítico, os reuniréis en asamblea litúrgica, ¿no? Bueno, no podía faltar la fiesta religiosa como un elemento esencial para el cultivo de las relaciones de los hombres con Dios. El Señor se lo dictó a Moisés apenas el pueblo de Israel se puso en camino hacia la libertad. Es cierto, pues ya en los comienzos el Señor le va a decir cómo va a celebrar la Pascua, que va a tener que poner hierbas amargas, pan ácimo, cómo tiene que ser el cordero, que no debe tener huesos quebrados, que le da todas las especificaciones. Ya las relaciones ya empiezan a ser reguladas por el Señor y de ahí surgen las festividades, ¿no? Entonces tenemos la primera, este, le dictó Yahvé le dictó a Moisés apenas el pueblo de Israel se puso en camino hacia la libertad. Las consecuencias de la esclavitud son tan profundas que se necesita un esfuerzo permanente para liberarse de las antiguas ataduras. Y lo mismo nos pasa a nosotros los cristianos, ¿no? Vencer el camino de pecado anterior nos lleva a lucha. Lo mismo que para el pueblo de Israel acostumbrarse a ser seres libres después de haber sido esclavos dentro de un estado que los esclavizaba. Eh, las festividades, como es natural, reunían a las asambleas de gente. Dios mostró a los hebreos, miren qué interesante, acá dice, Dios mostró a los hebreos 7 fiestas principales, que todas ellas van a constituirse como una preparación para la fiesta continuada en la nueva alianza. Estas eran las festividades del pueblo elegido. Pascua del Señor, de los panes ácimos, de las primicias, Pentecostés, de las trompetas, de la expiación y de las tiendas o tabernáculos. Cada una tenía sus tiempos y encerraba su contenido, que miraba al pueblo y a la persona con relación a Dios. La Pascua del Señor se estableció como fiesta para siempre antes de la salida de Egipto. Dios protegió a los israelitas y salvó sus casas marcadas con la sangre del cordero. La Pascua recordará a todos que se hallaban en camino, en tiempo que perder, sin tiempo que perder, dispuestos a la marcha. Lo mismo lo de los panes ácimos. Traerá a la memoria su salida apresurada de Egipto. Es más o menos lo que vos leíste, Es lo mismo que Fernando. yo leí, sí, es lo mismo, sí, ¿Es sí, el mismo correcto. texto? El mismo texto, sí, correcto, sí, sí, Bueno, sí. entonces, resumiendo, Pero qué tenemos bueno que la Eh, Pascua. qué bueno eh, claro, que lo Pascua, enfatiza. bueno, en cuanto el festivo es de el las mismo, es el mismo. primicias, se refiere al diezmo. Claro. Pero bueno, es bueno enfatizarlo porque así podemos detectar bien las analogías. Aparte que para nosotros son un poco novedosas estas fiestas, no las practicamos todas. Así que es interesante repasarlas, ¿no? Eh, eh, Pentecostés, bueno, entonces, a ver, repasémoslas así brevemente. Primero, la Pascua, que es la Sí, Pascua. la preparación para la salida a la libertad. esa la La de los celebramos. panes ácimos habla de una huida apresurada. Esa ¿eh? no la celebramos los panes así. No. Bueno, lo que pasa es que Pascua y panes ácimos en Están un en poco la Es Pascua ligados. cristiana, relación, Eso yo pensé que estaba un poco ligado. nosotros comemos pan ácimo. claro, La hostia consagrada es un pan sin levadura. claro. ¿Por qué comemos el pan sin levadura? Porque los judíos lo celebraban de esa manera. ¿eh? Ah, Por eso. Bueno, entonces, la de los panes ácimos habla de la salida apresurada. ¿eh? La Pascua recordará a todos los que se hallaban en camino. Lo mismo que los panes ácimos, traerá a la memoria su salida apresurada de Egipto, cuando tuvieron que envolver la masa, como dijo Fernando.
La festividad de las primicias se refería al gesto de ofrendar a Dios los primeros y mejores frutos de las cosechas. Sí. Sería el viernes, claro. Que esto va a ocurrir en Pentecostés o solemnidad de las semanas, 50 días después de la Pascua. Es una fiesta ligada a los ciclos de la agricultura, ¿no? O sea que Pentecostés es de las primicias. Es decir, Claro, claro, claro. Después habla, era también, fíjense, era también una fiesta ligada a la agricultura y recordaba de manera especial la ley de Dios entregada a Dios en el Sinaí. Es también la fiesta de la antigua alianza, ¿eh? La ley que Yahvé le entrega a Moisés en el Sinaí. Entonces celebra las primicias y esto de la ley, ¿eh? La festividad de las trompetas marcaba el comienzo del otoño e invitaba a la reflexión y al arrepentimiento. El de la expiación era del chivo expiatorio, ¿eh? Que tenían dos chivos, a uno lo sacrificaban y al otro lo abandonaban, ¿eh? Y el chivo expiatorio, que es muerto para perdón de los pecados, va a ser resignificado porque Jesucristo va a ser también ese chivo expiatorio, que va a cargar sobre sí las culpas del pueblo para redimirlo, ¿eh? Entonces, el cordero que es matado para evocar aquel momento y el sacrificio, y nuestra misa va a tener también ese cordero. Los judíos comían el cordero, lo tenían que comer de determinada manera, nosotros también comemos el cordero, sacrificado. Pero Bueno, nosotros hay una diferencia, digamos, que como fiesta especial está la Pascua, la del Cordero, digamos. Después lo recordamos en la cena o este, cuando te hacen ¿cómo le dicen? La Santa Cena. O sea, en el momento de la Santa Cena también se recuerda. Pero me refiero a que la fiesta en sí es la Pascua, ¿no? Y es de la Pascua, alguna pero manera, en la La Pascua Pascua está todo, cristiana, todo junto. sí, la Pascua cristiana es el signo fundamental de la nueva alianza y forman una unidad tanto la última cena, la crucifixión y la resurrección. Claro, Esos tres están intrínsecamente vinculados. sí. No podríamos entender la crucifixión sin la última cena, donde Jesús anticipa, ¿eh? Este es mi cuerpo que Sí, será la entregado festividad por más vosotros. importante, para mí la más importante de todas, ¿Cuál? la Pascua, la Pascua. No, Para, pero sí, es la más importante de todas si incluimos, si no la separamos de la resurrección. Porque claro, finalmente por supuesto, el cristianismo, el primer mensaje de los cristianos va a ser resucitó, resucitó. está bien. A María Magdalena la van a llamar la apóstol de los apóstoles. ¿Por qué? Porque va a ser ella la que va a anunciar y a proclamar la resurrección del Señor a los mismos apóstoles. Ella va a ser la que va a ir y decir resucitó. Es decir, ese mensaje que después los apóstoles, habíamos hablado, el querigma, el mensaje primigenio del cristianismo. Los apóstoles van a decir, ese que ustedes condenaron, ese que ustedes juzgaron, al que no desoyeron, ese que fue condenado y muerto, resucitó. Porque la resurrección es la clave del éxito de Cristo sobre la muerte, sobre la muerte del pecado, sobre todo tipo de muerte. Entonces, la cruz tiene sentido porque va a haber resurrección. Y la cruz está explicada a través de la última cena. Entendemos la cruz porque Jesús dice, este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vuestros pecados. Él en la última cena nos está anticipando la cruz. Y la cruz tiene sentido porque no es el fin la cruz, sino que está intrínsecamente vinculada con la resurrección. Es un medio para alcanzar la eternidad junto a Cristo. Exactamente. Para ser transformados a la imagen de Cristo, no solamente para alcanzar la eternidad. Claro. Porque dijo que Bueno, y yo soy la Pablo va a puerta, decir que si soy el Jesús nos camino. resucitó, vana es nuestra fe. ¿Cómo?
Pablo va a decir que si Jesús no resucitó, nuestra Sí, fe es vana, no tiene sentido. De ahí el carácter esencial de la resurrección. Ay, ¿por qué van a perseguir a los primeros apóstoles? ¿Por qué querían los rabinos, los maestros de la ley? Que los apóstoles no dijeran que había resucitado. ¿Y cuál era la versión oficial de las autoridades? Que habían robado el cuerpo, ¿eh? Que lo habían sacado para inventar ese mito de la resurrección. claro. Era, el tema de la resurrección era fundamental, porque la resurrección dividía la mentira de la verdad, dividía la realidad de Cristo. La última esencia de Jesucristo estaba en la resurrección. Es Si no hubiera interesante. resucitado, no Sí, habría sí, fe, sí. no habría salvación, no habría nada. Pero lo interesante de todo esto, y esto lo hablo desde mi persona, ¿no? Sí, De mi, no como institución, sino como yo, Alejandro, desde mi simple humanidad, para una persona, digamos, que no tiene una formación cristiana o que no conoce mucho del tema, le puede resultar complejo entender esto, ¿no? Que aún para nosotros, desde el punto de vista intelectual, es inentendible. Pero lo interesante del caso es que incluso yo me considero una persona dedicada a la ciencia, a la matemática, a las cosas exactas. He llegado a creer realmente que resucitó. Ese también es parte del milagro que hace Dios en la vida de cada uno. Cómo nos abre la mente y el espíritu para que aceptemos su muerte y su resurrección a favor nuestro. Es una experiencia vital muy importante. El que no la vivió, la tiene que vivir para recibir a Cristo en su corazón y poder realmente tener el gozo de la salvación en esta vida y en la eternidad, ¿no? El gozo de tener a Cristo en su corazón. Y eso le cambia. Yo siempre me acuerdo que en la iglesia decía, Dios cuando entra en una vida te da vuelta como una media, ¿no? Te pone todo al revés. Y es verdad, cuando Dios entra en una vida la cambia completamente. Qué importante que aquellos que nos escuchan lo reciban en su corazón. No es una cuestión intelectual, es una cuestión del corazón. Cuando le abrimos el corazón a Dios, nuestra mente no lo va a entender, pero si le abrimos el corazón a Dios, Dios nos va explicando, de forma que no vamos a saber cómo, pero Él contesta nuestras oraciones, nos acompaña, nos va guiando, nos va llevando de su mano, como nos agarra de la mano y nos va llevando por el camino de la vida. ¿No? Por eso tenemos que estar abiertos a Dios. Esa es la claro. clave. Y vamos a descubrir un mundo espiritual maravilloso. Eso es lo que queremos predicar nosotros, y busquen a Dios, ¿no? Lamentablemente el pueblo judío se quedó en el Antiguo Testamento. Y no, podemos decir así, no atravesó el mar de dudas que ellos tenían y se quedaron ahí en el pasado, pero no viven la nueva vida de paz y libertad con Cristo. Pero bueno, eso está en la mano del Señor, ¿no? Sí. Volviendo al tema de las fiestas, este, cuando los judíos celebraban la expiación por los pecados, tanto de los sacerdotes como del pueblo, estaba unida con jornadas de ayuno y reflexión. Eso también lo dijiste, ¿verdad, Fernando? Sí, sí, sí. Bueno, en la fiesta de los tabernáculos se celebraba el final de la cosecha, ¿no? Ahora, y la de la tienda recordaba la morada que los recibió durante tanto tiempo en marchas hacia la tierra prometida. Hay una fiesta que los judíos actuales celebran bastante, que es la fiesta de Hanukkah. Y la fiesta de Hanukkah conmemora tiempos bíblicos más recientes al hecho Cristo, más o menos 200 años antes de Cristo aproximadamente, después de la muerte de Alejandro Magno, eh, Israel va a quedar en manos se divide todo el imperio griego, se divide en cuatro partes.
y el que queda en manos de un general, Israel, no tenía la tolerancia religiosa como tenía Alejandro Magno. Entonces persigue al pueblo judío en el tema de la fe, profana el templo, roba sus cosas, y hay un grupo de israelitas que se rebelan. Estos son llamados los macabeos. Los macabeos se van al monte y hacen una suerte de guerra de guerrillas. Este libro de los macabeos, que creo que no forma parte del libro que leen los protestantes de la iglesia de la Reina Valera, la Biblia Reina Valera, estos macabeos que se van a resistir la autoridad y van a defender su fe, y la van a defender de un modo terrible, con martirio la defienden. El rey los apresa y a uno lo degüella, le va sacando en la piel, diciéndole que tiene que renegar de su Dios, y no reniega este macabeo y terminan todos muertos. Bueno, este acto de aceptar esta inmolación en honor a la fe es la primera vez que ocurre en la historia del pueblo judío. Y el pueblo judío nunca creyó en la vida, en la continuidad de la vida después de la muerte. No. Para ellos, la continuidad de la vida era a través del pueblo, que Yahvé le había garantizado que siempre iba a estar ese pueblo. Pero para ellos, con la muerte, iban al Sheol, o sea, se terminaba todo, se terminaba todo. Sin embargo, cuando ocurrió este hecho de los macabeos, por primera vez, los judíos, algunos, muchos de ellos, sobre todo en algunas de las escuelas rabínicas, empezaron a sospechar que esa defensa a ultranza de la fe, arriesgando y perdiéndolo todo en esta vida y con un sufrimiento atroz, les hace sospechar que posiblemente estos macabeos tuvieran algún tipo de premio, hubiera algo después de muertos por parte de Dios. Ahí empiezan a concebir la posibilidad de una sobrevida después de la muerte. Y ellos festejan esta celebración como la fiesta de Hanukkah. Sí, decías, Alejandro. Sí, que posiblemente hayan recibido una fuerza especial del Espíritu Santo para sobrellevar semejante atroz castigo, ¿no? Porque la Claro, voluntad humana tiene ciertos límites, pero para sobrellevar ese atroz castigo, evidentemente tenían alguna experiencia directa con el Señor, ¿no? Que claro. les permitió hacer algo que humanamente no parece muy razonable, ¿no? No. Bueno, Porque los ustedes mártires cristianos van a. y vivo, porque no es que los mataban y después los desollaban. Los No, desollaban, los desollaban, los mataban desollándolos. Sí, era desollarlos en vida, es sí. un sufrimiento que no Terrible. tiene explicación. Claro, Si no claro. interviene el Espíritu Santo o una gracia divina, dejarse Seguramente, seguramente. desollar vivo por eso es medio inexplicable. Ellos dicen que no renunciarán, no se retractarán de su fe al Dios Qué de los judíos, tremendo, ¿no? ¿no? Qué tremendo. Bueno, los mártires cristianos, de algún modo, van a revivir situaciones similares cuando los Claro, arrojan a los leones, cuando los exactamente. crucifican. La gracia del Tampoco, Espíritu. tampoco van a aflojar en la fe, y precisamente van a cumplir con lo que ellos entienden que es el mandato divino de dar testimonio de su fe a través del martirio. Y realmente la sangre de los mártires fue un alimento especialísimo del crecimiento y del fervor de las primeras comunidades cristianas. Tanto es así que los cuerpos, después de muertos de estos mártires, eran enterrados en lugares sobre los que después celebraban la última cena, celebraban la Santa Cena, sobre las reliquias de estos mártires. Y Para bueno, ellos eran los cuerpos, los cadáveres de estos santos eran sagrados, eran elementos palpables de la fe y de la presencia de Dios en ellos. Y sí, y el decía primero Alejandro. de los mártires conocidos después de Cristo creo que fue Esteban, ¿no?
Sí, el Fue primero. precisamente la muerte de Esteban para mí, porque la palabra cuenta que Esteban, mientras lo apedreaban, vio al Señor, vio en toda su gloria, y todavía le Sí, pidió que los perdone, y en su rostro estaba la gracia divina a pesar de los flagelos de la muerte. sí, Yo pienso, siempre lo pensé, que, porque en ese momento Pablo, que perseguidor de la iglesia, guardaba las ropas de Esteban, o sea que él se estaba, de alguna manera, estaba luchando contra los cristianos porque lo consideraba claro, apóstatas de la verdadera fe, ¿no? Él consideraba claro. que estaban equivocados. Pero algo para mí en el corazón de Pablo fue tocado por esa muerte. Y después el Señor lo convierte a Pablo, porque vio algo en el corazón de Pablo que para nosotros es indescifrable, pero el Señor lo vio. Y por eso fue y le preguntó, ¿por qué me persigue? ¿No? A Pablo. Y lo volteó de caballo, ¿no? Eh, Claro. Sí, el famoso ¿Cómo relato. era el lugar que fue eso? ¿Dónde fue eso? Camino a Damasco, camino a Camino a Damasco. Damasco. Camino a Damasco. Sí, San Pablo iba con documentos que lo autorizaban a tomar prisioneros cristianos para llevarlos a Jerusalén y juzgarlos. ¿Qué, qué Pablo lo cosa, hacía no? convencido de que de ese modo defendía la fe verdadera, que era la fe del pueblo judío, de los maestros de la ley, de los rabinos, que es la misma fe por la cual lo van a condenar a Jesús. ¿Eh? Claro. Porque al no identificarlo como el Hijo de Dios, como el Mesías, entonces lo ven como un impostor, Apóstata de la fe, claro. un Este, impostor. y qué Alguien que cosa, asume un rol que es una blasfemia contra Dios, que es un agravio a la fe de ellos, no, el no, creerse Dios. indudablemente si era un hombre y no era Dios, era una blasfemia. Claro, claro. Ahora, lo interesante es cómo el Señor, en los caminos, vos fíjate que nosotros nos llamamos el grupo nuestro el Camino a Maús, ¿no? El Sí. Camino a Maús lo usamos como el grupo de WhatsApp y en el Camino a Maús se manifiesta el Espíritu Santo en esto y Jesús se encuentra con dos personas. En el Camino a Damasco se manifiesta a Pablo. Después, Eran dos de los discípulos, ¿eh? Eran de la comunidad cristiana los dos que se encuentran con Jesús. claro, claro, pero que estaban decepcionados, porque estaban Sí, tristes por la muerte del líder, claro, del profeta, del que nos estaba guiando. claro. Y cómo Dios usa los caminos, porque 40 años en el desierto fue un camino que si bien Sí. usaron los judíos, en los caminos es como que el Señor se manifiesta en el camino, ¿no? El camino de la vida también nuestro, ¿no? El primer nombre que adoptan los cristianos, el primero, el más antiguo, es los del camino. Ellos se dicen a sí mismos los del camino. La expresión cristiano va a ser posterior y va a venir, cuentan que de la zona de Corinto o digamos, de Oriente, ¿no? De Medio Oriente, de las iglesias de allá, que con seguidores de Cristo se va a adoptar el nombre de cristiano. Pero antes que eso se llamaban los del camino. Mirá vos qué interesante, ¿no? Sí. Haciendo alusión a Emaús o a... Bueno, también Jesús va a decir, yo soy el camino. ¿Eh? Jesús se va a atribuir a sí mismo ser el camino. Ajá, Creo que dice, soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? ajá. Este, pero Jesús mismo se va a atribuir a sí mismo la condición de camino. Interesante esto de los del camino. ¿Y tenés alguna referencia bíblica o es de tradición? No, bueno, escúchame, el éxodo es caminar hacia la tierra prometida. La historia del pueblo, del pueblo de Israel es la historia del pueblo que va camino hacia. ¿Eh? Este, digamos, esta, hay una especie de simbolismo en muchas partes de la Biblia del pueblo que este, pasa por el agua
y va camino al monte, sube al monte y adora. Esta secuencia aparece en muchas partes de la Biblia. Por ejemplo, bueno, en el Éxodo, ¿no? Ahí se ve claramente. Este, eh, la historia, digamos, la misma de Jesús, él va a terminar en el monte. Va a pasar por el agua del bautismo, el agua del Jordán, y va a terminar en el monte en adoración. Este, a ver, estamos diciendo de esto del camino. Es en el caminar aparece muchas veces en el Evangelio. La mujer que le cura la hemorragia le toca el manto mientras Jesús caminaba, ¿no? El ciego que lo llama y le dice, apiádate de mí, ese que era ciego. O el paralítico, Jesús caminando, ¿no? Este, y la imagen que nosotros como pueblo que tenemos de nosotros mismos también es que somos un pueblo en camino hacia Dios. Sabemos Correcto, que sí. nuestro destino no es este mundo, pero en este mundo tenemos que labrar las obras para que nos lleven hacia Dios. Nuestro destino está en la vida eterna y estamos camino hacia ella. Estamos camino hacia ella. Claro, claro. El camino, la cruz también es un camino, ¿eh? Jesús recorre un camino, es juzgado y recorre un camino hacia la cruz. Va caminando, carga con su cruz y llega. La metáfora del caminar, del ir, es muy, muy interesante. Sí, sí. Justamente acá estoy leyendo que en los Hechos de los Apóstoles se describe la Sí, historia de la iglesia primitiva. Acá dice así, el término los del camino se refiere a los primeros seguidores de Jesucristo, quienes se sí, consideraban parte de un camino de verdad y vida. Este claro, término aparece en varias oraciones del Nuevo Testamento, especialmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde sí, se describe la historia de la iglesia primitiva. Los del claro, camino se distinguían por su compromiso con las claro, enseñanzas de Cristo, su claro, perseverancia en la fe y su actividad en la predicación del Evangelio. El claro, concepto de el camino tiene un profundo significado espiritual, simbolizando la dirección moral y espiritual correcta y se relaciona íntimamente con las enseñanzas de Jesús. Interesantísimo, la verdad que es muy interesante esto y muy sí, oportuno, te felicito. claro. Qué buena la intervención. Fernando, bueno, ¿usted quiere agregar algo más, Fernando? Porque ya No, estaríamos en no, tiempo y forma. ¿Vos no, querés no. agregar algo más, Juan Carlos? Este, no, acá había algunos comentarios más, pero creo que no recuerdo bien si a lo mejor ya los dijo, me parece que ya los dijo todo Fernando, los que yo tenía. Claro, bueno, vos habías dicho que era del fraile dominico, ¿eh? Claro, Bien, es lo que dice acá, claro, está bien, bien, está bien. bien. Bueno, bueno, está bien. Coincidió todo lo Bueno, mismo, bueno, ¿no? entonces lo Pero mismo. lo que es interesante es que Jesús va a asistir en su condición de judío a todas las fiestas judías. Él va a ir a las fiestas judías. Y, y va a tomar todos los elementos del Antiguo Testamento y les va a dar un nuevo significado. Él va a decir, así como el pueblo de Israel en su camino hacia la Tierra Santa recibía el alimento del cielo, que era el maná, él va a decir así, que Él es el nuevo maná, Él es el pan bajado del cielo. Se va a atribuir, es decir, va a tomar lo mismo que va a decir, se va a tomar la imagen del cordero. La imagen del cordero físico ya existía y Jesucristo va a ser el nuevo cordero. Y a semejanza del antiguo cordero van a ser sacrificados. ¿eh? Uno para la celebración de la Pascua judía, nuestro cordero para la celebración de la Pascua, de nuestra Pascua, la Pascua cristiana. Amén. Si no Amén. sé si escuchan un sonido de fondo, No, yo no escucho nada. ¿no? Ah, bueno. Bueno, entonces mejor, Bueno, mejor. muy bien. ¿Usted escucha algo, Fernando? ¿O no?
No, no, Muy bien, Ah, yo bueno, voy a hacer el cierre, pero les pido que bueno. no se vayan después de que pare la grabación, porque quiero hablar del temita del título. Bueno, muy bien. Señor Jesús, bueno, entonces hago el cierre, ¿no? Sí. Sí. Bueno, muy bien. Gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias por participar. En los comentarios me pueden dejar un teléfono, un mail y los invitamos a la reunión. Inclusive pueden ser judíos también que pueden participar porque queremos compartir a Dios fundamentalmente. Cada Bueno, uno y si me permitís, y alguien que es ateo, que quiera debatir, que quiera, también digamos, de buena voluntad, con buena onda, con mucho respeto gusto. con educación es interesante, porque se nos fue Juan Carlos, es interesante escuchar a todos, ¿no? Bueno, eh, y quiero agradecer a todos los que nos escuchen después, a los que quieran participar. Realmente lo hacemos por amor a Dios y amor a la humanidad también, porque queremos que el mensaje de salvación es para todos. Y realmente, bueno, yo, como le comentaba a Juan Carlos, algo comentó, adelantó, explicó un poco. Yo soy en realidad más de la línea evangélica. No me gusta mucho decir que soy protestante, aunque lo sea porque no protesto de nada. Yo, al contrario, trato de vivir en paz y en armonía con todos y me gusta, y en el anhelo de mi alma es que los cristianos estemos unidos, que no haya diferencia, que podamos dejar de lado ciertos puntos de vista y tratemos de centrarnos en Cristo, ¿no? En su vida, en su muerte, en su resurrección y en el tomarnos de la mano de Él para vivir cada día, ¿no? Eso es para mí lo importante, ¿no? Si no sé qué pasó, que se cortó. Sí, sí, a veces pasa, a mí me pasa también. Bueno, decía que si bien ustedes son católicos y yo soy podemos decir, la línea protestante, a mí no me gusta mucho el término porque no me gusta, no protesto de nada. Yo lo que quiero es la armonía del pueblo de Dios, quiero la unidad del pueblo de Cristo y que todos sintamos a Cristo en el corazón. Porque yo creo que cuando vayamos allá a la presencia de Dios nos va a preguntar qué iglesia vamos. Él conoce nuestra vida, conoce nuestros actos y eso es lo que va a prevalecer. Pero más que todo eso es la misericordia de Él. Si vamos a su presencia es por su amor y su misericordia. Porque dice que aún antes de la fundación del mundo Él tiene preparadas las obras para nuestra vida. Así que Él sabrá lo que nos va a poner por delante y cómo va a justificarnos en su presencia. Así que yo estoy tranquilo en ese sentido y invitamos a todos, como decíamos, pueden ser ateos, pueden ser judíos, pueden ser maometanos también, con mucho gusto. Gnósticos, gnósticos. Claro, aquellos, yo un tiempo fui un poco gnóstico, este, eh, porque en definitiva lo importante es que hay una búsqueda espiritual en la persona. Eso es lo importante. Y encontrar a Dios es la clave de la búsqueda espiritual. Y Dios mismo nos va a ir guiando. Pablo iba en una dirección y Dios lo mandó a la dirección contraria. El Dios puede cambiar lo que Él quiere y como Él quiere. Este, bueno, gracias por la palabra, Fernando, y por los comentarios, por la introducción, Juan Carlos. Y vamos a hacer una oración de cierre de este encuentro. Pero no corten después. Señor Jesús, gracias por este encuentro, gracias por tu palabra, gracias porque cada día aprendemos un poco más de tu vida. Es verdad, estamos en el camino, porque bien dijo Jesús, yo soy la puerta, el camino y la meta. Y nosotros estamos en ti, en este camino que nos lleva a ser transformados a la imagen de Cristo, que podamos lograrlo,
que podamos ser transformados y que podamos ayudar a otros a recorrer este camino, todos juntos tomados en la mano, con fe, con esperanza, con perseverancia. Dios es el Dios de imposibles y para Dios no hay nada imposible y además Él nos ama profundamente, como lo ha demostrado en la cruz, y realmente nosotros creemos de todo corazón que Él responderá todas nuestras oraciones. Y Él algún día nos llevará a su presencia. Tenemos que estar dispuestos y como dice la palabra, el que persevere hasta el final, ese tendrá éxito. Y nosotros queremos con perseverancia seguirte a ti, Jesús. Y sabemos, como bien dice tu palabra, que el que dice que no peca hacia Dios mentiroso, pero no es por nuestros pecados, sino por tu amor, porque es por gracia de salvación. Pero al mismo tiempo, el seguirte a vos, Señor, nos va formando, nos va dando una nueva identidad, nos va dando un nuevo espíritu y una nueva esperanza, que es lo más importante. Más en estos tiempos tan turbulentos en que estamos todos orando, yo oro todos los días por la paz del mundo, por el cambio climático, por el tema de la droga que está matando tanta gente, porque lamentablemente la humanidad en su conjunto no se mueve muy adecuadamente. Si bien hay países que progresan mucho, ahí también ha progresado mucho la maldad, las guerras, en fin. Por eso yo siempre clamo a ti, Señor, para que el hombre comprenda esto y te busque para que haya paz en el mundo, para que cese la guerra, para que deje de lado el hombre el consumo de drogas, para que cuide el planeta maravilloso que existe. Que todo sea para tu gloria, Señor, y que podamos ser útiles, sencillamente útiles para tus santos y perfectos propósitos. Bueno, en el nombre de Jesús, amén, y a Dios sea la gloria. Amén. Amén. Y ahora sí.